la transfiguración fue un evento extraordinario que tuvo dos objetivos principales. Uno, fortalecer al Señor Jesucristo para enfrentar la cruz. Ese diría yo que fue como el tema central. Y lo segundo es poder también preparar a los discípulos para lo que iba a venir. Recordemos el contexto en el cual se da. Lo que pasó antes cuando Jesús le pregunta ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro, con esa respuesta que fue por revelación de Dios, del Padre, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Hablando de su identidad, identificándolo efectivamente como el que era el Mesías. Luego de eso, el Señor Jesucristo dice que es necesario que Él vaya a Jerusalén a morir por causa, digamos, para ser entregados en manos de los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso era una de las cosas que era necesario, que era imprescindible que ocurriese. Sin embargo, Pedro, y a través de él, ¿cierto?, todos los discípulos no comprendieron por qué después de esta extraordinaria revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, viene entonces como consecuencia esta declaración del Señor Jesucristo que era necesario que Él padeciese y muriese en manos de los principales sacerdotes y de los escribas, los religiosos, los líderes religiosos de su tiempo. Y por eso el Señor Jesucristo entonces reprende a Pedro y le dice que en realidad el problema de él y de todos, de alguna manera, era que estaban poniendo la mira en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba, no en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Una vez que dice eso, como hemos visto, Él les declara que necesariamente ellos tienen que tomar su cruz, negarse a sí mismo e ir en pos de Él cada día. Es una consecuencia natural de haber conocido al Señor Jesucristo, de haberlo identificado correctamente. La consecuencia entonces ahora es seguirlo consistentemente, seguirlo de tal manera que eso iba a significar también para los discípulos una negación para sus propios proyectos, sus propósitos de vida. Ya su visión tenía que ser distinta, y entonces le habla sobre el sacrificio que implicaba el discipulado, el costo que tenía el discipulado. Una vez que el Señor Jesucristo aclara eso, dice que en el camino de la cruz, en realidad, el que muere es el que vive, porque hay que morir primero a sí mismo para poder vivir. Y en esta paradoja de que en este camino, en esta senda, el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Una vez que Él explica todo eso, entonces termina en el versículo 28 con una última frase que es, en realidad, que enlaza lo que viene en el capítulo 17, versículo 1 en adelante, que es la transfiguración. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa declaración es muy importante. Que hay algunos de los que están aquí, dice algunos, no todos, de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa última declaración es la que se enlaza con lo que inmediatamente relata Mateo. Y es interesante porque, como hemos dicho en varias ocasiones, Mateo no se preocupa por la cronología. Los hechos que relatan no es que vengan uno tras otro. Sin embargo, en este caso sí, es preciso en la cronología. Igual que Marcos dice que 6 días después de estos acontecimientos, es decir, de que recibió la declaración de Pedro de parte del Padre de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respecto a su identidad, respecto a su obra, su misión, que iba a ser la cruz, respecto a la demanda que significaba también el seguir al Señor Jesucristo. 6 días después, exacto, 6 días después, es decir, viene esta situación especial que se da, que es la transfiguración. Ahora, ¿cuál es el tema? Y eso es lo interesante, ver el contexto, porque el contexto nos da el tema también. ¿Cuál es la parte esencial de este relato del capítulo 17, versículos 1 al 9? Y aunque Mateo no lo declara categóricamente, sin embargo, le pedimos ayuda a Lucas para poder entender el texto paralelo. ¿Cuál es el meollo del asunto? Es decir, el tema central. ¿De qué sigue hablando el Señor Jesucristo a través de este hecho significativo que es la transfiguración? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos.
y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Pero de qué hablaban? Vamos a Lucas entonces, capítulo 9, versículos 28 en adelante, porque allí vamos a ver cuál es el tema que estaban tratando. ¿Qué es lo que conversaban con Jesús, Moisés y Elías? Lucas 9, versículo 28 en adelante. Aconteció como 8 días después de estas palabras, aquí les voy a explicar que no es un problema, no es que Lucas y Mateo se equivocaron o estaban contradiciéndose el uno al otro, porque Lucas simplemente estaba contando el día que ocurrió el evento de la declaración de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el día que sucedió la transfiguración. Entonces, parte del día la contaban como todo el día, de tal manera que Lucas simplemente estaba diciendo 8 días porque contaba el mismo día que sucedieron los eventos y el mismo día que sucedió el otro evento. Parte del día. Entonces, por eso dice, y además dice como 8 días, no específico. Pero Marcos y Mateo sí lo dicen en términos claros que eran 6 días. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Y aquí nos dice de qué hablaban. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, literalmente de su éxodo. De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Es decir, ¿cuál era el tema más importante que hablaba Moisés, Elías y Jesús? El tema de su muerte en la cruz, de su consiguiente resurrección y de su partida a la presencia del Padre. Es decir, todo lo que tiene que ver con la obra, con la misión del Señor Jesucristo, ese era el tema en cuestión. Recordemos que estamos casi llegando a la última semana antes de que el Señor Jesucristo sea entregado en la cruz. O sea, ya está terminando su ministerio terrenal, de tal manera que la cruz ya se hace mucho más patente, mucho más evidente. Por tanto, el tema en cuestión es la cruz y lo que sucedería posteriormente después de la cruz. Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas es específico respecto incluso al lugar donde iba a ocurrir esto. Geográficamente dice en Jerusalén. Sabemos que Jesús no murió literalmente dentro de las murallas de Jerusalén, sino en las afueras de Jerusalén, pero era en el contexto de Jerusalén en todo caso, ¿cierto? Ahora, entonces, esto es lo que a nosotros nos ayuda a interpretar cuál fue la razón de la transfiguración, por qué viene esto. No es una exhibición, no es que el Señor Jesucristo haya querido mostrarse a todos sus discípulos, a esos 3 discípulos específicamente, para mostrar que Él era efectivamente Dios. No, ese no era el propósito esencial, sino el propósito esencial era preparar su propio corazón para ir a la cruz. Además de un segundo propósito, que era alentar a sus discípulos, porque ellos estaban confundidos seguramente por esta declaración de Jesús que era necesario que Él fuese a la cruz. Por eso Pedro dice que no ocurra eso, que bajo ninguna circunstancia pase por esa situación, ¿recuerdan? Entonces los discípulos estaban confundidos. Juan en el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 de Juan habla de los últimos días, las últimas horas, en realidad, en la última noche prácticamente antes de la cruz, todos esos capítulos del 13 al 17, y ahí dice que los discípulos estaban muy confundidos y más aún estaban tristes. ¿Recuerdan cuando en Juan capítulo 14 el Señor le dice que no se entristezcan? Y justamente le dice la razón por la cual no tienen que estar tristes, porque le dice que Él va a preparar lugar para ellos, para que donde yo esté vosotros también estéis. Es decir, el Señor les da el aliento porque se daba cuenta que había confusión en ellos, confusión del punto de vista emocional, producto de lo que iba a ocurrir. En consecuencia, los discípulos aquí tienen que ya haber empezado a estar un poco confusos en su mente. ¿Por qué Jesús dice una cosa? ¿Por qué está hablando sobre su muerte? ¿Por qué insiste en este tema? Cuando en realidad acaba de declarar que es efectivamente el Mesías.
El Hijo de Dios, Dios encarnado. ¿Por qué entonces ahora está diciendo que tiene que pasar por esta situación? Y todo esto, como ustedes pueden ver, tiene relación con el contexto, con el antecedente que acabamos de ver. La identidad de Jesús, la obra de Jesús, la demanda de Jesús. Y todo tiene que ver con el camino de la cruz. Era necesario entonces que el Señor Jesucristo fuera a la gloria, pero pasando por la cruz. A la gloria a través de la cruz. Eso es el tema en cuestión que nosotros vamos a ver. Y lo que aquí se aprecia es una anticipación de eso. Lo que iba a suceder en realidad con él. El teólogo A.T. Robertson dice: el propósito de la transfiguración era para fortalecer el corazón de Jesús, que estaba Jesús, dice que estaba Jesús orando mucho acerca de su próxima muerte y quería dar a estos 3 discípulos también elegidos una visión de su gloria en medio de la hora de oscuridad que se aproximaba. Ese era el propósito entonces. Venía la cruz, estaba muy cerca y evidentemente el Señor Jesucristo sabía lo que implicaba. No solo era un sufrimiento físico, sino era un sufrimiento esencialmente espiritual, porque Él sabía que Él iba a morir en lugar de hombres culpables y en consecuencia toda la ira del Padre iba a venir sobre Él. No era una situación fácil. Por tanto, necesitaba ser fortalecido. Y además sus discípulos debían ser alentados considerando de que la hora de oscuridad ya se aproximaba y ellos estaban todavía confundidos. Era necesario también fortalecer sus corazones. Ahora, necesitamos ver, como es un texto narrativo, qué es lo que ocurrió realmente, cuáles fueron las partes en las cuales podemos ver que se divide esto. Otra vez necesitamos acudir a Lucas para que nos ayude un poco más, nos aclare. Lucas es un poco más extenso, más detallista en este sentido. Mateo no lo dice directamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Eso dice nada más Mateo, pero Lucas añade algo interesante. Vamos a Lucas capítulo 9, vamos a estar ahí yendo de un lado a otro porque necesitamos mayor explicación para algunas cosas. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto no lo relata Mateo. Uno de los montes que estaba cerca del mar de Galilea, no se sabe exactamente su ubicación. Si alguien puede ir a Israel, por ejemplo, le van a decir que el monte es el monte Tabor, uno de los montes que estaba alrededor, pero en realidad es absolutamente improbable que sea ese. Otros dicen que era el monte Hermón, era también muy difícil. El monte Hermón era uno de los más altos, tenía nieve arriba y en consecuencia no era apropiado para eso. Era uno de los montes que estaba a su alrededor. Pero el punto principal aquí es que el Señor Jesucristo subió con estos 3 específicamente a orar, a orar. Ahora, vemos a Jesús orando en varias partes de las Escrituras, pero específicamente el Señor se detenía a orar en una forma particular cuando había algo muy importante que iba a venir. Oraba siempre, pero cuando había algo muy importante, también la Biblia recalca eso, los evangelios recalcan el hecho de que el Señor Jesucristo se preparaba espiritualmente en este aspecto. Dice, subió al monte a orar y entre tanto que oraba. Ahora, no sabemos cuál era el contenido de la oración, pero sí sabemos que evidentemente tenía que tener relación con lo que ya iba a acontecer próximamente. Es decir, otra vez con la cruz, otra vez con lo que iba a pasar con Él. El Señor Jesucristo seguramente tenía muchas cosas en su cabeza en ese momento y una de ellas era pedir al Padre que lo fortaleciera, pedir al Padre que ya lo fuera preparando para la situación más difícil que iba a enfrentar en su ministerio, como era una muerte en la cruz. Y además que también los discípulos pudiesen ser aclarados en sus conceptos erróneos que tenían del Mesías. Recuerden que ellos como judíos pensaban que el Mesías era un líder político, militar, que tenía que venir a instaurar el reino y tenía que obviamente zafarse de los romanos, del poder de los romanos.
En consecuencia, esas dos cosas seguramente estaban en el corazón del Señor Jesucristo. Por tanto, podemos decir entonces como primer punto que el Señor estaba preparándose espiritualmente para ir a la cruz. Había una preparación y entonces acudió al Padre. Él deseaba que el Padre lo pudiese fortalecer, animar, preparar para esa situación difícil que él iba a vivir. Y llevó a 3 de sus discípulos. Es interesante que estos mismos 3 iban a estar después en el huerto Getsemaní. ¿Recuerdan cuando él fue también, estaba en el huerto y llamó a los 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los llevó aparte para orar? Y dice después, de él se adelantó un poco más para orar y allí oró 3 veces y finalmente los pilló, ¿recuerdan? Durmiendo. Ahora, ¿por qué escogió a estos 3? No tenemos idea. La verdad es que no sabemos. Algunos dicen, bueno, Pedro fue evidentemente el líder que el Señor Jesucristo escogió para sus discípulos. Recuerden que él fue el que dijo la gran declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Juan era el discípulo amado, porque el mismo Juan dice que hablaba del discípulo amado en tercera persona para no referirse a sí mismo en su evangelio, dando a entender de que había una conexión más directa, más cercana con el Señor Jesucristo. Y Jacobo, dicen algunos teólogos, puede ser porque fue el primero que murió. El primero que murió en el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando Herodes lo mató a espada, ¿recuerdan? Entonces, esas son teorías nada más porque no sabemos la realidad por qué escogió a esos 3. Pero sí una de las cosas que es evidente, que el Señor Jesucristo quería que esta situación específica pudiesen estar al menos 2 o 3 testigos según la ley judía, eso era lo que se requería. 2 o 3 testigos, entonces lleva a 3 en este caso, para que pudiesen testificar posteriormente de que en efecto habían visto su gloria, habían manifestado o habían visto, ¿cierto?, presencialmente lo que había ocurrido con ellos en una forma específica. Y a uno de estos 3, impactó profundamente, seguramente a los 3, pero uno de los que vemos que impactó más el corazón de él fue a Pedro, porque esta experiencia nunca más la olvidó. Nunca más la olvidó. Al punto que después escribe en su segunda carta, su última carta, poco antes de morir, que él fue testigo de su gloria, dice, de su majestad. Vimos con nuestros propios ojos su majestad, dice Pedro. Y se estaba refiriendo al monte de la transfiguración. Se estaba refiriendo a este momento especial donde pudo apreciar la gloria del Señor Jesucristo en anticipación a lo que vendría, porque posteriormente también iba a ascender a la gloria. En consecuencia, Pedro, Juan y Jacobo los llevó aparte y él oraba. Y es interesante que mientras el Señor Jesucristo oraba, el Padre respondió. Ni terminó de orar cuando el Padre respondió. Porque dice Lucas, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Dónde, en qué momento se produjo eso? En el momento en que él estaba orando. Y el Padre responde inmediatamente. Como dije, no sabemos el contenido de la oración, pero sí podemos tener algunas, podemos ver que quizás estas eran el contenido de su oración, en el sentido de que él necesitaba ser fortalecido para ir a la cruz y que sus discípulos fuesen aclarados respecto a este hecho importante que era imprescindible para la salvación, no solo de ellos, sino también de todos aquellos por el que él venía a morir posteriormente, o sea, incluyéndonos a nosotros en este sentido. De tal forma que esta es la razón. Él fue a orar, él fue a consultar, él fue a pedir fortaleza, él fue a pedir ayuda para que el Padre pudiese llevarlo o confirmarle el camino de la cruz. Y se transfiguró, dice, delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto lo podemos entender como la respuesta a la oración. No es que el Señor Jesucristo, vuelvo a insistir, quiso hacer una manifestación extraordinaria, ¿cierto?, de su gloria delante de sus discípulos, sino que el Padre respondió haciendo esto, como una confirmación de que Él era delante de los discípulos, de que Él era efectivamente el
Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos ver algunas cosas aquí. Por ejemplo, el verbo que se utiliza, que es el que lleva la acción, ¿cierto?, en el texto, y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es metamorfo, de ahí viene nuestra palabra metamorfosis o cambio de forma. ¿Qué es lo que significa? Esto es interesante porque nos lleva a pensar en otra situación en la Biblia donde vemos algo similar. ¿Recuerdan? ¿Alguien puede recordar? Una persona que también... Muy bien. Moisés, ¿cierto? Moisés cuando sube al monte, cuando está allí en el monte y cuando baja él del monte, ¿qué es lo que pasaba con Moisés? Su rostro resplandecía, dice, al punto de que los israelitas tenían miedo de mirar a Moisés porque resplandecía su rostro y Moisés ni siquiera era consciente de eso y cuando se dio cuenta se colocó un velo para que pudiesen mirar. ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una diferencia. Obviamente Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, en el Sinaí o en el Horeb, estuvo 40 días y 40 noches en la presencia misma de Dios. Y entonces el resplandor de Moisés, del rostro de Moisés, era el resplandor de la gloria de Dios, pero no intrínsecamente. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No, ese resplandor no venía de Moisés, sino que era producto de haber estado en la presencia de Dios. ¿Entienden la diferencia? Pero así todo, era tan fuerte el resplandor que no podían mirarlo al rostro. Ahora, aquí está la diferencia con Jesús. En este caso de la transfiguración o cambio de forma, literalmente eso significa el verbo, es de adentro hacia afuera. Es decir, Jesús no reflejaba la gloria del Padre como un reflejo, como un espejo, como en el caso de Moisés, sino que era su propia gloria. ¿Ven la diferencia? Esto es muy interesante. Jesús tenía dos naturalezas, ¿cierto? La naturaleza humana era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, cuando Él vino desde los cielos, recuerden Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo en forma de Dios, y ahí la palabra es morfo, forma esencial significa, es decir, lo que realmente es la persona. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De sus prerrogativas divinas. Él voluntariamente se autocontroló, por decirlo así, y escondió mientras estuvo en la tierra, excepto algunos episodios, su gloria. Sin embargo, en ese momento, el Padre quiso que el Señor Jesucristo manifestase su gloria, pero de adentro hacia afuera. Era un resplandor propio de él, era su propia gloria, siendo Dios, evidentemente. Ahora, un teólogo dice que eso es lógico. Alguien que es Dios, es el único que puede resplandecer hacia afuera, de dentro hacia afuera, porque la esencia misma de su naturaleza es divina. Entonces, de tal forma que esto que vieron aquí, en este caso Pedro, Juan y Jacobo, era efectivamente la esencia misma, del carácter mismo del Dios verdadero. Recuerden que el Señor Jesucristo, por decirlo así, el velo que tenía para no mostrar su gloria era su cuerpo físico, su cuerpo humano. Y aquí fue como si hubiese sacado un poco el traje para resplandecer, para que se pudiese ver parte de su gloria. Ahora la Biblia dice que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir al mismo tiempo. Y por eso es que la gloria del Señor Jesucristo estaba velada. Y aquí se manifiesta parte de la gloria de Él, pero no toda su gloria. Son resplandores de su gloria. Miren cómo lo dicen los diferentes evangelistas. Dice, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Utiliza símiles, es decir, comparaciones. Como el sol, como la luz. En ese momento especial, visos de su gloria, rayos de su gloria, vamos a decirlo de esa manera,
fueron los que resplandecieron, los que se manifestaron externamente, desde adentro hacia afuera, mostrando en realidad su carácter como Dios. Marcos escribe más o menos similar a lo que dice Lucas, pero agrega, Mateo, pero agrega algunas cosas. Capítulo 9, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, ellos vieron una pureza y una blancura que nunca habían visto. Y por eso utilizaron símiles de comparación para poder tratar de explicar lo que estaban viendo. Esta manifestación de la gloria del Señor Jesucristo es extraordinaria porque es una respuesta del Padre seguramente a su oración. Allí, entonces, los discípulos estaban corroborando efectivamente que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allá lo habían escuchado de parte de Pedro y Jesús lo había corroborado diciendo que el Padre le había dado esa revelación, pero ahora estaban viendo con sus propios ojos esa gloria. Tiene que haber sido una imagen extraordinaria. Imagínense, ellos habían estado con el Señor Jesucristo mucho tiempo, pero nunca habían visto el resplandor de la gloria de Él, de su esencia como Dios mismo. Hay partes, como dije, que donde sí se ve, pero inclusive en términos externos de que Él era un ser glorioso. Por ejemplo, cuando Él nace, ¿recuerdan? Y los pastores se les presentan los ángeles del cielo y dice que los ángeles cantaban y decían gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo que está implicado? De que el niño ese no era un niño común y corriente, sino que era el mismo Dios hecho hombre. Sin embargo, aquí es distinto porque aquí es de la misma persona del Señor Jesucristo. De ese velo terrenal, de esa naturaleza humana, es como que se abre como un traje y aparece y resplandece su gloria. Mostró realmente quién era. Esto tiene que ver con su identidad, ¿se fijan? Pero es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está plasmado en la realidad, en la práctica. Miren, es Jesús realmente el Dios hecho hombre. Ahora, en segundo lugar, hay una corroboración también que es escritural. Es decir, por la misma gloria del Señor Jesucristo manifestada, y ahora hay una corroboración escritural. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos personajes? Es interesante, son varias cosas interesantes. Y primero, aparecieron Moisés y Elías. ¿Saben cuáles fueron las personas que no se encontró su cuerpo después de muerto? Moisés y Elías. Elías ascendió directamente antes de morir. Moisés murió, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Ahora, ellos aparecieron ahí. Efectivamente, no era una visión estática que ellos estaban teniendo, sino que era una visión real, es decir, era un acontecimiento lo que estaba pasando. Moisés y Elías, hablando con él, hablando con el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que representan esto? ¿Por qué estas dos personas específicamente? Porque representan todo el Antiguo Testamento. Son un resumen de todo el Antiguo Testamento. Moisés, la ley, Elías, los profetas. Y ese es un resumen. Toda la Biblia normalmente habla de la ley, los profetas. La ley, los escritos, los profetas. Pero cuando incluye la ley y los profetas, incluye también toda la Escritura. Todo el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos, por favor, a Lucas, capítulo 24, porque allí es más de una ocasión se revela. Entonces, notemos una cosa, cómo todo está centrado en Jesucristo, no en los discípulos. La persona de Jesús es lo más importante aquí. Capítulo 24 de Lucas, versículo 26. El Señor Jesucristo conversando con los discípulos de Maús, que no tenían idea, que estaban tristes porque no tenían idea que Él había resucitado. Y Jesús entonces, versículo 25, para tener el contexto, le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando
desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está claro, ¿verdad? Lo que de él decían, es decir, si nosotros podemos pensar en lo siguiente, ¿por qué se escribió el Antiguo Testamento? ¿O para qué se escribió el Antiguo Testamento? Para anticipar a Jesús. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús. El Antiguo Testamento nosotros no lo hemos de estudiar como historia simplemente. ¿Qué importancia tendría que estudiáramos la historia de un pueblo antiguo? El propósito era mostrar a Jesús. De Génesis 3:15 en adelante, desde la promesa del Redentor que iba a venir, desde ahí en adelante, toda la Escritura se centra en el Señor Jesucristo. Y Jesús dice que Él le empezó a explicar, o mejor dicho, Lucas dice que Jesús le empezó a explicar desde Moisés y pasando por todos los profetas lo que de Él decían. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras que hablaban de Él? Capítulo 44 ahora. No son simplemente los 2 discípulos de Maús, sino que está con los 11. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Es una división triple, pero es exactamente lo mismo. Todo lo que está escrito de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, aquí hay una corroboración de las Escrituras. El Padre estaba diciendo a través de la transfiguración del Señor Jesucristo, de la manifestación de su gloria desde dentro hacia afuera, estaba diciendo, este es efectivamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, delante de sus discípulos. Y al mismo tiempo estaba diciendo, este es el centro de toda la Biblia, esta es la expresión máxima de la revelación de Dios. Jesucristo es la persona más importante. Estaba mostrando que realmente todos tenían que colocar su mirada en el Señor Jesucristo. No solo era necesario identificarlo correctamente, sino que era necesario también entender que la cruz era lo que el Dios había establecido como propósito redentor o como final, cierto, de su obra a través de la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, lo que tenemos aquí entonces una segunda corroboración, una segunda respuesta del Padre, que es a través de las Escrituras. Hay unos antiguos teólogos que se llaman Jameson, Fawcett y Brown, que ellos dicen lo siguiente, me gusta mucho la forma poética en que lo plantean, y dice, ¿qué le estaría diciendo? Ellos preguntan, Moisés y Elías a Jesús. Hablaban, sí, de la muerte de Jesús, hablaban de la resurrección de Jesús y hablaban de la exaltación de Jesús, es decir, de la partida a su gloria. Eso es lo que podemos ver según Lucas, ¿cierto? Pero ellos dicen, esto podrían ser palabras que estaban diciéndole estos personajes del Antiguo Testamento a Jesús. Ve al matadero ser incomparable, adorado, cordero, rechazado por los hombres, mas escogido por Dios, deshonrado, aborrecido y pronto a ser muerto por los hombres, mas adorado por los querubines, pronto a ser recibido con gozo por todos los seres celestiales. En virtud de su muerte, nosotros estamos aquí. Nuestro todo depende de ella y está entregado a ella. Con interés inefable observamos cada uno de tus pasos. Y aunque sería un honor demasiado grande el que se nos permitiese dar una palabra de aliento a aquel Espíritu precioso, no podemos menos que decirle que lo que para Él es la vergüenza más grande está cubierta de gloria a los ojos del cielo. Que lo que fue la cruz para Él o lo que será la cruz para Él es la corona para nosotros y que aquella salida es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos. Efectivamente, lo que allí estaba a punto de suceder, es decir, esta conversación que ellos tenían, se centraba en la cruz porque la cruz era imprescindible para la gloria. Para llegar a la gloria había que pasar por la cruz. Y por eso es que el Señor Jesucristo reprende tan duramente a Pedro cuando Pedro dice, nada de esto te acontezca, Señor.
porque era necesario, era imprescindible. Miren qué interesante, no solo para la salvación eterna de los discípulos y de nosotros posteriormente, sino también para la de Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías en ese momento estaban en la antesala, no podían estar a la presencia misma del Padre, no podían estar en la presencia misma del Padre. Su salvación dependía también de lo que ocurriese en la cruz. Recuerden que todos los sacrificios que se hacían antes de la cruz apuntaban a la cruz. Y el sacrificio perfecto de Cristo es el que consumaba todos esos sacrificios. O sea, sus sacrificios eran imperfectos. Eso es el libro de Hebreos. Necesitaba el sacrificio perfecto. Por tanto, aún ellos estaban vivos, ¿cierto? Como allí podemos apreciar. No estaban durmiendo, como dicen por ahí algunas sectas, en el sueño del alma, sino que estaban vivos. Moisés y Elías me refiero. Estaban esperando también lo que iba a suceder con él en la cruz. Es decir, ahí había una corroboración de parte del Señor, de parte del Padre respecto a lo que tenía que pasar. Era necesario, era imprescindible la cruz. Hermanos, ese es el centro, ese es el tema en cuestión de la iglesia. La iglesia gira en torno a la cruz, la iglesia nace por la cruz. La iglesia se sustenta en la cruz y la iglesia vive para eso, para la adoración de aquel que estuvo en la cruz y que resucitó y ascendió a los cielos. El centro es la persona del Señor Jesucristo. Y las Escrituras daban testimonio de Él. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y específicamente, ¿dónde se centraba todo? En la cruz, en el sufrimiento y en las glorias venideras que vendrían tras ellos. Entonces, dos corroboraciones por el mismo carácter esencial del Señor Jesucristo, la transfiguración y por medio de las Escrituras. Y ahora vemos la reacción de Pedro otra vez. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba entusiasmado. Extraordinario, no quería salir de eso. Quería permanecer en ese momento precioso, ver a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Otra cosa interesante, Pedro pudo y los discípulos pudieron conocer a Moisés y a Elías. No sabemos cómo, pero de alguna manera lo pudieron conocer. Porque ellos nunca lo vieron. A ver, Moisés vivió mucho tiempo antes, 1400 años antes de Cristo. Elías vivió alrededor de 900 años antes de Cristo. Pero allí lo conocieron, allí lo pudieron identificar. Y Pedro dice que bueno, hagamos 3 enramadas, hagamos algo para protegerlos a ellos. Nosotros queremos, parece buena la actitud de Pedro, parece un deseo adecuado y quizás en un sentido era adecuado en el sentido de que sí, habían visto la gloria de Jesús. Habían visto allí a Moisés y Elías en sus estados glorificados también. Ellos querían permanecer allí. De hecho, el mismo David dice, una cosa he deseado, ¿cierto? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su belleza, su gloria, su majestad. Es decir, eso es un deseo bueno, pero mostraba que Pedro no entendía. Mostraba que Pedro no había comprendido la realidad. ¿Por qué? Porque miren, dice, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba colocando los 3 en la misma línea. Y Moisés y Elías no eran el Mesías. Moisés había hablado del profeta que iba a venir. Pero Moisés y Elías no eran el Mesías, eran siervos del Señor. Entonces, aquí viene el Padre y entra en acción en la situación. Mientras él aún hablaba, es decir, Pedro, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren, el énfasis. Moisés y Elías no eran el centro. Moisés y Elías no eran el tema en cuestión.
Moisés y Elías no eran los personajes principales, Jesucristo sí lo era. Entonces Pedro y los discípulos tenían que entender eso, y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cuando en la escuela dominical le transmitimos las enseñanzas a los chicos tienen que entender que David no es el importante, que Abraham no es el importante, que Moisés no es el importante, sino que Dios es el importante. Es decir, que ellos son siervos, obviamente, que sí, por supuesto podemos aprender mucho de ellos, pero ellos apuntaban ¿a quién? Al Señor. Ahora, entonces, hay una tercera corroboración de parte del Señor delante de sus discípulos un poco confundidos, que la gloria de Dios ahora manifestada. ¿Cómo? De dos formas, o de tres formas, diríamos. Primero, en la transformación temporal de su apariencia, eso ya lo vimos, pero en la presencia de Dios mismo a través de esta nube. Esta nube no era cualquier cosa. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Era como si Dios hubiese dicho: ya Pedro, tranquilo, ahora soy yo el que entro en acción. Porque Pedro ya estaba hablando cosas que no tenían relación con el plan y el propósito de Dios. Y entonces manifiesta allí su presencia a través de una nube. Y miren la interesante, es una nube de luz. Nosotros siempre pensamos en la nube como algo que nubla, ¿verdad? De hecho decimos está nublado, porque las nubes están opacando el sol. Pero esta era una nube de luz. Y entonces otra vez nuestra mente va hacia atrás en la historia de la Escritura y llegamos al desierto. Y nos encontramos que el Señor, en el mismo momento en que sacó al pueblo de Israel, empezó a manifestarse su presencia visible a través de una nube en el día. Y esa era lo que le llamaron posteriormente la Shekinah, que era una nube especial. ¿Recuerden cómo ascendió Jesús al cielo después? En una nube también. Es decir, la presencia misma de Dios allí envolvió a todos. Inclusive los discípulos allí quedaron dentro de esa nube. Y esta nube, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, representaba la gloria de Dios Todopoderoso guiando al pueblo de Israel. Recuerden que si la nube se levantaba, el pueblo desarmaba el campamento. Si la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Si la nube se detenía y descendía, el pueblo armaba el campamento nuevamente. Segundo, confirmando su obra. Éxodo 40:34, cuando Moisés levanta finalmente el tabernáculo de reunión, que fue el primer templo visible de Dios en la tierra. Levanta el tabernáculo y ¿qué ocurre? La nube llena completamente, viene allí en la puerta del templo y se manifiesta del templo movible, del tabernáculo, a todo Israel. Y en tercer lugar, entregando su ley. En Éxodo 34:5 también vemos allí que desde una nube Dios entregó la ley a Moisés. Y cuarto, llenando su templo. Cuando finalmente construye el templo Salomón, en 1 Reyes capítulo 8, versículos 10 al 11, dice que ocurrió algo extraordinario. Yo quiero leerlo porque en realidad esto es uno de los pasajes más lindos del Antiguo Testamento. 1 Reyes 8, 10 y 11. Dice que Salomón oró. Capítulo 8, versículos 10 y 11. Versículo 10 dice: cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque, aquí está el significado de la nube, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. No había lugar para los hombres, porque Dios lo llenaba completamente todo. Esta era la Shekinah, esta era la manifestación de la presencia misma de Dios.
Y entonces el Padre allí se manifiesta en ese momento y está confirmando el hecho de que es su Hijo amado, en el cual se complace, es aquel que había sido destinado a venir y morir en la cruz, en lugar de hombres culpables como nosotros, y era el que estaba destinado también a resucitar poderosamente y ascender a los cielos posteriormente, volver a la gloria, como dijo el mismo Señor Jesucristo en su oración sumo sacerdotal, que Él lo glorificara, como Él lo había glorificado al Padre en la tierra, que el Padre lo glorificara a Él con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y por la voz del Padre. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él me complace, Él es todo. Él es absolutamente, llena completamente mis expectativas, llena mi corazón. Es una expresión de amor y es una expresión de confirmación al mismo tiempo. Los discípulos estaban allí y Pedro había dicho, uno de los que estaba allí, recuerden, Pedro había dicho que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Dios viviente se manifiesta y dice, sí, aquí estoy yo. Diciendo efectivamente la identidad de Él. Es mi Hijo. Miren, Moisés y Elías eran siervos, Jesucristo era el Hijo. ¿Ven la diferencia? Absolutamente distinto. Y por eso la mirada de Pedro y de los discípulos no debía estar en Moisés y Elías. Por eso es que ellos se retiraron. El resto de los evangelios, digamos, no, por tiempo no nos podemos revisar cada uno de los versículos, pero muestran que ellos salieron de la presencia en ese momento cuando Pedro estaba hablando. Yo quiero que vayamos a Lucas 9:32 para ver un poquito eso en adelante. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, apartándose ellos de él, los dos, Moisés y Elías. Y como que Pedro quiso retenerlo, ojalá se pudiesen quedar un poco más. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía, dice Lucas. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Vino una nube que los cubrió. O sea, el Padre ahora estaba corroborando, este es mi Hijo. En Él deben colocar todas sus expectativas, en Él deben colocar toda su confianza, su esperanza. Él es aquel que está designado para morir por ustedes y para salvarlos. Él es el Salvador. Búsquenlo a Él, mírenlo a Él, sírvanlo a Él, adórenlo a Él. No a Moisés ni a Elías. Él es el Hijo. ¿Ven cómo el Padre aquí está respondiendo de alguna manera a la oración del Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dicen enseguida, a Él oíd. A Él oíd. Isaías 42:1. Isaías es uno de los profetas que más habló probablemente del Señor Jesucristo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esa es una profecía del siervo de Jehová, es decir, la persona del Señor Jesucristo. Es interesante que aquí dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y aquí dice, he aquí mi siervo. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí está lo interesante. En la persona de Jesús estaba en esencia el carácter, el Hijo de Dios, pero también en su misión, el siervo de Dios. ¿Entienden? Las dos cosas eran verdades al mismo tiempo. Por eso es que Él estaba en forma humana allí. Porque en forma humana Él era siervo, pero como Dios era el Hijo de Dios, el Eterno. Es muy interesante todo esto desde el punto de vista teológico, es muy profundo seguramente, pero también en términos prácticos. ¿Y qué le dice el Señor, el Padre? A Él oíd, escúchenlo a Él. Y hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy? Escuchar a Jesús. Jesús sigue hablando por medio de las Escrituras, todos los días. Lamentablemente, muchas veces el cristiano promedio no lee suficientemente las Escrituras.
No está preocupado por buscar la instrucción de parte de Dios constantemente. Debemos escuchar a Jesús todo el tiempo. De esa manera evitamos también ser confundidos con las voces difusas de esta tierra. Necesitamos oír la voz del cielo. Y la voz del cielo está aquí en las Escrituras. Jesús es a quien debemos escuchar. Si tenemos duda, escuchamos a Jesús y Él nos aclara las dudas. Por su propia persona, por lo que Él mismo ha revelado. Recuerden cuál era el rol y la función del Espíritu Santo que iba a realizar aquí con nosotros. Él lo guiará a toda verdad. Y Él recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven? Cuando escuchamos al Espíritu Santo por medio de las Escrituras, estamos escuchando a Jesús. A Él oír. El Padre entonces corroborando el carácter de su Hijo y además la misión de su Hijo. ¿Qué pasó entonces con sus discípulos? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Al oír esto, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando escucharon arriba? Cuando vieron que humeaba todo y temblaba, ¿qué es lo que pasaron con él? ¿Qué pasó con ellos? Moisés, habla tú con Dios, o Dios que hable contigo, pero no con nosotros. Tuvieron un temor tremendo. Y esto es un sano temor cuando se trata de Dios. Porque al ver la gloria de Dios manifestada allí en la persona del Señor Jesucristo y por medio de la voz que hablaba, noten que esta no era una voz como de trueno, era una voz tranquila. Pero al oír esto, la palabra de Dios, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y esa es una expresión correcta de un ser humano limitado como nosotros, pecaminoso como nosotros. Delante de la santidad y la grandeza y la pureza de Dios y la majestad de Dios, no queda otra cosa más que postrarse delante de Dios. Se postraron sobre sus rostros, así lo hacían los hebreos, ¿cierto? Hasta quedar con la cabeza en el piso. Tuvieron gran temor. No quisieron ni siquiera levantar la vista. ¿Cuándo fue eso? Al oír esto. Miren el impacto de la palabra de Dios. En medio de esa nube que los cubría, que era la presencia misma de Dios. Dos sensaciones o dos sentimientos son paralelos en ese sentido. Uno, cuando se está en la presencia de Dios, cuando se tiene una experiencia tan profunda con Dios, ocurren necesariamente estas dos cosas. Ocurre un temor muy grande y una reverencia total. Porque obviamente estamos delante del Santo de los Santos. Recuerden Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labio han visto mis ojos al Rey. Moisés, Moisés, no te acerques o quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Cuando lo oí, dice Habacuc, temblaron mis huesos, me estremecí dentro de mí. Y empezó a balbucear, porque sabía que estaba delante de la presencia del Dios Santo. Jesús no es simplemente un personaje. Jesús no es un gran profeta simplemente, no es un gran hombre. Por eso alguien bien dijo que si Jesús no es Dios, entonces en realidad era un mentiroso porque él afirmó ser el Hijo eterno de Dios. Si Jesús no es Dios, entonces en realidad era un lunático, un loco porque estaba alucinando y se creía Hijo de Dios. Pues ese Luis que dijo, pero si efectivamente es Dios, entonces no te queda otra cosa más que postrarte delante de él y adorarlo. Y eso efectivamente es lo que es. Por eso no se puede ser indiferente ante el Señor Jesucristo. La gente piensa que se puede ser indiferente, pero no se puede. Porque a Jesús o caes a sus pies y lo adoras, o lo rechazas y finalmente tienes también tu consecuencia. El Señor Jesucristo aquí se manifestó en toda su grandeza y su esplendor, pero solamente a tres. Por eso dije que no quiso hacer una manifestación extraordinaria delante de sus discípulos, sino que llevó a sus tres para que fueran testigos de que efectivamente Él era quien decía ser.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Miren qué interesante esto. Le dijo, no se preocupen, no tienen que temer. La misericordia, ¿ven? La santidad, la justicia y la misericordia en una sola persona. El Señor Jesucristo sabía que eran personas débiles, que eran personas que estaban aprendiendo, que eran personas en transformación, que todavía estaban en un cuerpo pecaminoso, y por eso tuvo compasión de ellos. Una cosa interesante que dice Lucas, que añade en el capítulo 9, versículo 36, que no puede pasar desapercibida. Dice, y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Jesús fue hallado solo. No estaba Moisés, no estaba Elías y no estaba el Padre. Jesús fue hallado solo. Y no necesita más. Y no necesitamos más. Los discípulos no necesitaban más. Si ahí mismo estaba el Hijo eterno de Dios que se había manifestado a través de la transfiguración de su manifestación, de su carácter interno, de su esencia como Dios, delante de ellos, y ahí estaban las Escrituras para corroborar que Él era efectivamente el Mesías y que debía ir a la cruz, si allí estaba el Padre diciendo que sí, Él era el escogido, ¿para qué querían más? Si Jesús estaba allí, lo tenían todo. Y hermanos, si nosotros tenemos a Cristo, no necesitamos nada más. Estamos absolutamente completos. ¿Por qué pensamos muchas veces que necesitamos algo más? Si Jesús es todo. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses. Jesús es todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estaba solo, dice. Jesús estaba solo. Y ellos abrieron sus ojos y vieron solo a Jesús. No necesitaban nada más. Hermanos, es maravilloso esto. Nosotros debemos regocijarnos en el hecho de que Cristo vive en nuestra vida, de que Cristo es una realidad viviente en nosotros. Y que un día le veremos tal como Él es. Tremendo. Allí veremos su gloria. Todavía no podemos ver su gloria, pero allí veremos su gloria. Cuando le veremos tal como Él es, cuando le veremos cara a cara, como dice Juan. Y es notable como Juan en su evangelio dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿En qué estaba pensando Juan cuando escribía eso? Aquí, en este evento. ¿En qué estaba pensando Pedro? En su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, cuando escribe esto, poco antes de morir. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea, Pedro no estaba escribiendo una fábula. Pedro no estaba escribiendo algo que emotivamente o emocionalmente él llegó a concebir en su cabeza. Él estaba hablando de hechos concretos. Y esto es maravilloso. El Evangelio se trata de personas reales y de hechos reales. Por tanto, lo que él estaba transmitiendo o lo que ocurrió aquí, él posteriormente lo transmitió como una experiencia personal profunda que transformó para siempre la vida de Pedro. Y hermanos, eso debe suceder con nosotros. No venimos aquí a estudiar simplemente la Escritura para llenar nuestra cabeza de conceptos, sino para ser transformados, para ser cambiados completamente, para amar realmente a Jesús y para poder estar dispuestos a vivir de acuerdo a su voluntad y para su gloria. Esa es la razón de poder conocer la teología. No es para llenar nuestra cabeza de cosas, es para vivir a Jesús realmente cada día de nuestra vida. Nos preparamos para eso, somos capacitados para eso y somos transformados para eso. Si cada vez que somos expuestos a la Escritura no pasa nada con nosotros, hay un problema grave.
Quizás es una planta muerta que se está regando. Necesitamos reexaminar nuestro corazón para ver si estamos vibrando con Jesús. Jesús es extraordinario, como lo acabamos de ver. Ahora, esta experiencia en el monte, esta experiencia que tuvieron con el Señor Jesucristo debía capacitar a los discípulos. ¿Para qué? Para fortalecerlos respecto a que la cruz era la única forma de poder llegar a salvarlos. Y que además la cruz estaba diciendo, es necesario que ustedes pasen por la humillación para que posteriormente también puedan llegar a la gloria, como pasó con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, anima a sus discípulos en su adoración y contemplación glorioso del plan de Dios en Cristo. Anima a sus discípulos. Imagínense, ellos bajan del monte, pero de una forma distinta ya. Porque van con el Señor Jesucristo, pero ya no lo ven como el gran maestro simplemente, como el hombre que hacía milagros, sino como lo ven como el Dios eterno. Y Él está con nosotros. Él es amigo nuestro, Él va con nosotros. Imagínense el ánimo que debió haber infundido al corazón de ellos. Y en tercer lugar, enseña a los discípulos algo práctico y también a nosotros. Luego de la gloria en la montaña viene el camino del trabajo, la abnegación y la entrega en el valle de este mundo. ¿Qué es lo que pasó inmediatamente después? Descendieron. Esa experiencia en la gloria, en el monte con la gloria del Señor Jesucristo, era para que ellos después fueran capacitados para también trabajar en el valle. Nosotros mientras estemos en esta tierra estamos en el valle. Necesitamos hacer la obra de aquel que nos envió a poder predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura. Porque de esa manera también otros van a conocer a este Dios glorioso en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Que el Señor nos dé ánimo también como los discípulos, fortalezca nuestra fe, consolide nuestra fe cada día más para que Él sea honrado por medio de nuestras vidas, no solo por medio de nuestras palabras. Padre, una vez más te damos gracias. Qué maravilloso es poder contemplar a Jesús. Señor, quizás si pudiésemos nosotros elegir un momento de la vida de Jesús donde quisiéramos haber estado presente, es en este momento. Pero tu palabra dice que no solo en este lugar debemos seguir a Jesús, sino también en la humillación, sino también en la cruz. Y Padre, eso es lo que nos falta a nosotros. Nos falta morir a nosotros mismos para poder disfrutar de la gloria tuya, para poder disfrutar de esa visión distinta, Señor, que transformó a los discípulos. Juan dijo que vio la gloria de Jesús, Pedro dijo que vio la gloria de Jesús. Nosotros también queremos ver tu gloria, pero es necesario, Señor, que nos despojemos de tantas cosas que nos atan a este sistema, a este mundo. Danos de tu gracia para poder, Señor, tener una visión mucho más correcta y contemplar a Jesús tal como Él es. Y entender que el camino a la gloria es también el camino de la cruz. Necesitamos morir para vivir. Como dice Pablo, que esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad. Y esto, Señor, pasajero, esto débil debe vestirse de poder. Y eso va a ocurrir cuando nuestros cuerpos sean levantados también y seamos semejantes a Él. Gracias por darnos esta visión de Jesús tan maravillosa. Gracias por alentar nuestros corazones también, pero por desafiarnos igualmente a poder trabajar para ti en esta tierra. Te alabamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.